Jesucristo es la piedra principal. Nosotros, su pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, sacada de las tinieblas a su luz admirable, para que podamos mostrar a otros la bondad de Dios. Somos ciudadanos del cielo, piedras vivas asignadas a la tierra para edificar la cultura de un rey glorioso. Es tiempo que descubramos lo que llevamos dentro y lo que podemos crear. La cultura del reino de Dios, primero en nuestros corazones y luego en el mundo. Amén. ¿Qué estamos tratando en esta serie? Estamos hablando de actitudes, acciones, preceptos, qué es lo que forma una cultura. Y estamos hablando de la cultura del reino de Dios. Si vamos a ver el cielo en la tierra, va a ser porque nosotros, los embajadores de Cristo, los representantes del cielo, establecemos un nuevo normal en nuestro entorno. ¿Cuántos dicen amén? Así que antes de iniciar, si hay niños todavía en la sala, creo que ya están en sus clases. Si acaso hay algún niño o niña que no ha ido a su clase, tiene la oportunidad de hacerlo en este momento. Para empezar el tema del día de hoy, quiero hacer una pregunta. Si yo le pidiera a usted describir o definir lo que es un cristiano, ¿podría usted darme una respuesta sin mencionar la iglesia? Quiero que lo piense en esa pregunta. Si yo le pidiera a usted definir lo que es un cristiano, ¿pudiera usted darme una respuesta sin mencionar a la iglesia? Yo creo que si usted pudiera lograrlo sin mencionar a la iglesia, es porque su definición no va en línea con lo que nos dice la Biblia. Déjeme se lo pongo así. Si usted es un huérfano y usted ha sido adoptado, usted no escoge quiénes son sus padres, más bien los padres escogen al hijo. Por ejemplo, si usted fue adoptado por una familia de apellido García, entonces desde ese día en adelante usted va a comer con los García todas las noches. Si usted va a compartir un cuarto, va a ser con otros niños de apellido García. Si usted va a la escuela, cuando la maestra diga García, usted va a levantar la mano, como lo hizo su hermano mayor o lo va a hacer su hermana menor. O sea, en el momento en que usted es adoptado, ese día usted empezó a pertenecer a una nueva familia, se convirtió en el hijo o la hija de alguien, en el hermano o la hermana de alguien. Solo que en este ejemplo tu apellido no es García, tu nombre no es García, tu nombre es Cristiano. Cuando nosotros venimos a los pies de Jesús y le reconocimos como Señor y Salvador, ese fue el momento en que fuimos adoptados a una nueva familia. Efesios 1 versículo 5 dice esto: Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Hebreos 2:11 dice esto: por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esa razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Entonces, regresando a la pregunta que yo hacía, la respuesta es esto: ¿qué es un cristiano? Si pudiéramos definir eso, tendríamos que terminar forzosamente en una conversación acerca de la iglesia. Es decir, un cristiano no puede vivir separado de la iglesia. Vamos a hablar un poquito acerca de eso el día de hoy. En nuestro tema de hoy estamos hablando de la familia, la iglesia de Cristo. Nosotros como individuos pertenecemos a un cuerpo llamado la iglesia y parte de la cultura de la iglesia debe ser que nos veamos como familia. Diga conmigo familia. Dile al que está a tu lado, somos familia. Ahora, sorpresivamente la Biblia nunca nos define lo que es la iglesia. En cambio, lo que la Biblia hace es que nos presenta un número de metáforas para que nosotros vayamos entendiendo poco a poco y conceptualmente lo que es la iglesia.
Y las metáforas que vemos en la Biblia para la iglesia es el cuerpo de Cristo, el ejército de Dios, la novia de Jesús, el templo del Espíritu Santo. Vemos metáforas comparándonos a un pueblo, a una ciudad, a una viña. Pero la metáfora principal que a menudo prevalece en el Nuevo Testamento es la de una familia. Gálatas 6, versículo 10, por ejemplo, dice: por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Esto contesta el interrogante que muchos nuevos cristianos tienen: ¿por qué esos de la iglesia siempre se hablan de hermano y de hermana? Y gracias a Dios que nos hablamos de hermano y hermana, porque en el mall nos saca del apuro cuando nos topamos con alguien que no nos recordamos su nombre. ¿Le ha pasado, sí o no? Se topa a alguien por allí y yo sé que es de la iglesia, y yo como pastor a veces me topo a gente y tantos de ustedes 3 servicios, ¿cuándo me voy a acordar todos los nombres? Pero gracias a Dios que somos familia, porque nos saca del apuro. Hermano, ¿cómo está, hermano? Y hermana, sí, hermana, ¿cómo está? Y la familia. Y a veces así le hago yo, ¿no? Empiezo a hacer preguntas como para que llegar a un punto donde despierta la memoria en mí, ¿verdad? ¿Y qué dicen los hijos? No, pues fíjese que el mayorcito de 11, como le dije la última vez, ya se fue a la escuela y ya eso despierta. Ya sé quién es la hermana, ¿verdad? Pero nos hemos preguntado quizás por qué los cristianos usan mucho la palabra hermanos o hermanas. Lo hacía la iglesia primitiva, lo hacemos el día de hoy, porque la iglesia es una familia. Romanos 8:29. Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Y así sucesivamente el Nuevo Testamento usa mucho imágenes, palabras, metáforas de la familia. Vemos términos como nuevo nacimiento, hijos de Dios, la hermandad. Habla de padres, de ancianos, habla de la casa de Dios. Y el reto para nosotros en el 2017, al hablar de una cultura de reino, como lo es entender que somos una familia, el reto el día de hoy es que no tenemos un buen punto de arranque. Es decir, hoy en día prevalece lo que los sociólogos llaman la familia disfuncional. ¿Qué es una familia disfuncional? Una familia caracterizada por padres ausentes, o quizás la violencia doméstica, o quizás el abuso verbal, o quizás simplemente una familia que no se habla, que vive dividida, viven cada uno en su mundo. Entonces, para muchos de nosotros esta ha sido la realidad. Entonces, cuando tú escuchas el término familia, no viene a tu mente cosas positivas. Todo lo contrario, cuando tú piensas en tu familia, quizás hay resentimiento, quizás hay dolor, quizás hay heridas muy profundas. Entonces, nuestro reto al hablar de la familia como parte de la cultura del reino es que tenemos que regresar a la Biblia, no basarnos en la norma de la sociedad, no basarnos en el estandarte del día de hoy, más bien regresar a la Biblia para ver una propia caracterización de lo que significa como iglesia ser una familia. Encontré este párrafo de un gran teólogo llamado Gilbert Biselken, y él dice esto: la comunidad está profundamente arraigada en la naturaleza de Dios, es decir, Dios es comunidad, fluye de quién es Dios, porque Él es una comunidad, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque Él es una comunidad, crea una comunidad. Por lo tanto, el hacer una comunidad o el pertenecer a una comunidad no puede ser considerada como opcional para los cristianos. Es una necesidad imperiosa e irrevocable, un mandato divino vinculante para todos los creyentes en todo momento. En otras palabras, como cristianos no tenemos opción. El que se llama cristiano debe pertenecer a un cuerpo, debe pertenecer a una iglesia. Ahora, la Biblia habla de la iglesia en términos universales, o sea, todos los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, independientemente de si soy de esta ciudad o de aquella ciudad, si voy a esta iglesia o a aquella iglesia.
Pero el 80% de las veces que los escritores del Nuevo Testamento se refieren a la iglesia, están hablando a una iglesia local. Está la iglesia universal, que somos todos el cuerpo de Cristo, y está la iglesia local. Para ustedes quizás es esta iglesia. Entonces la Biblia pone mucha importancia en lo que es la iglesia local. Lo dice este teólogo, dice, no es opcional para los cristianos, es una necesidad imperiosa e irrevocable. Todo lo contrario a lo que hoy en día en la cultura moderna existe aún entre los cristianos. Hay mucha gente que ya no se siente parte de una iglesia. Hay personas que no asisten a la iglesia, se quedan en la casa. Ahora con redes sociales o con la tele o con el radio, escuchan a tal o cual pastor, tal o cual evangelista, se meten a YouTube, buscan predicaciones. Todo eso es bueno. Hay personas que lo hacen con Vital, hay personas de fuera que están sintonizando ahora mismo a Vital. Todo eso es bueno, pero a ellos y a ustedes les digo, eso no nos hace exentos de pertenecer a un cuerpo local, a una iglesia local como cuerpo de Cristo en el contexto de nuestras vidas. Todos tenemos la necesidad de pertenecer. ¿Por qué? Porque de otra manera nuestra vida espiritual va a ir deteriorando. Si nos cortamos, si nos aislamos del cuerpo, nuestra vida espiritual tarde que temprano va a ir deteriorando. Si vamos a ver la voluntad de Dios hecha aquí en la tierra, así como en el cielo, es porque nosotros los embajadores de Cristo, los representantes del cielo, funcionamos como una familia. El día de hoy mi mensaje va a tratar algunas virtudes que debemos de entender y debemos de modelar para ser caracterizados como una familia cuando hablamos de la iglesia. ¿Está listo para los que toman apuntes? Número 1, la primera cosa que tenemos que entender es que nuestro sentido de familia se caracteriza por un sentido de adopción. Diga conmigo, adopción. Ya lo vimos. ¿Sabía usted que es un privilegio ser adoptado? Es un privilegio ser adoptado. Le preguntaron a una niña en una ocasión, ¿qué se siente ser adoptada? Ella dice, sencillo, solamente quiere decir que no crecí en el vientre de mi madre, crecí en su corazón. Eso es muy cierto. Conozco la historia de dos niños, dos jovencitos, vivían peleándose el uno con el otro porque eran hermanos. Más o menos la misma edad, y compartían la misma edad porque uno era hijo biológico y el otro era hijo adoptivo. Y se vivían peleando, pero el hijo biológico, cuando esos disgustos que existen entre hermanos, ¿verdad? Y siempre llegaban al clímax, ¿no? El hijo biológico siempre tenía una manera de ganarle a su hermano adoptivo. Y le decía, pues ¿sabes qué? Últimamente tú solamente eres un colado, eres un hijo adoptivo y yo soy mejor que tú. Y fue creando un complejo en este muchacho que era adoptado. Y entonces un día este muchacho se va a una iglesia y el pastor comparte un mensaje de lo que significa ser adoptados a la familia de Dios. Y se le abrió el entendimiento y la mente a este muchacho que había sido adoptado en su propia familia. Y entendió desde otro punto de vista la adopción y se fue a casa pensando, es un privilegio ser un hijo adoptado. Y entonces él determinó ese día empezar a servir al Señor, pero antes de regresar o de entrar a casa, él llega a la puerta, mira hacia arriba, dice, Señor, yo sé que te acabo de entregar mi vida y he determinado vivir una vida mejor ahora contigo, pero te voy a pedir permiso que me des un pleito más con mi hermano, nada más uno más. Y entonces el muchacho entra a la casa y él sabía qué botón aplanar ahí en las emociones de su hermano. Él sabía cómo provocarlo e incitarlo al enojo, y esta vez lo estaba haciendo a propósito. Dicho y hecho, el hermano de él, el hijo biológico, se encendió en toda su ira y empezó a gritar y argumentar. Y llegó el momento esperado cuando le dice a su hermano, el hijo adoptivo, le dice, tú nada más eres un colado. Mis papás te adoptaron, tú ni perteneces aquí. Y este muchacho se llenó de orgullo y dijo, esa es la última vez que me siento acomplejado, esa es la última vez que me voy a sentir herido por esas mismas palabras que acabas de decir. Dice, porque hay una gran diferencia entre tú y yo. Dice, a mí, mis papás eligieron amarme, contigo no tenían de otra.
Dijo, mamá te cargó en su vientre. Siendo cristiana, el mandato de Dios es que ellos cuiden de la herencia de los padres, que son los hijos. Dice, ellos no les quedó de otra, no tenían opción más que amarte, pero mi caso es diferente. Ellos no me debían nada. Dios no los mandó necesariamente a amarme. No, ellos eligieron por propia voluntad ir al orfanato y de entre el montón sacarme del anonimato. Me dieron un apellido, me dieron una identidad, me trajeron a casa, me dieron vestimenta, me dan sostén. No porque me deban algo, no porque le deban algo a Dios. Simple y sencillamente, aunque no crecí en el vientre de mamá, crecí en su corazón. Es un privilegio ser adoptado. De la misma manera, para nosotros como creyentes es un privilegio ser adoptados. No lo merecíamos, Dios no nos debía nada, pero en su infinito amor Él eligió amarnos y llamarnos a pertenecer a esta hermosa familia llamada la iglesia. Este hijo adoptivo aprendió a valorar una verdad muy importante, y esa era que su hermano no podía determinar si él era amado o no. La decisión se había tomado desde el día en que sus padres decidieron adoptarlo. Quiero que veamos Efesios 1:5 una vez más. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo. Y quiero que vea esto, dice, por medio de Jesucristo. Diga conmigo, por medio de Jesucristo. Esas 4 palabras son de suma importancia, porque significa que nuestra adopción no está basada en nuestra propia identidad, en nuestra nacionalidad, raza, clase o situación de vida. Se basa en quién es Jesús y se basa en lo que hizo Jesús. No importa que seamos distintos, no importa que seamos diferentes. Somos una familia, no por lo que usted es, no por lo que yo soy, no por donde usted viene, ni de donde yo vengo, sino por quién es Jesús. Jesús es el vínculo, Jesús es lo que nos une. Gálatas 3:26 al 29. Pues todos ustedes son hijos de Dios. ¿Cuántos? Todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Escuche esto: ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son ¿qué? Son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Me encanta esto, porque hay gente que piensa que la bendición hablada y decretada sobre Abraham no se aplica a nosotros. Y aquí nos está diciendo Pablo a través de su carta a los Gálatas que ahora nosotros por adopción también entramos en la bendición de Abraham. ¿Recuerda la bendición de Abraham? Bendeciré al que te bendijere, maldeciré al que te maldijere. Vas a ser grande entre todas las naciones. El pueblo de Dios es un pueblo bendecido. El pueblo de Dios es grande entre todas las naciones. Quien nos bendiga será bendecido, quien nos maldiga será maldecido, porque ahora somos herederos también del pacto de Dios con Abraham. Dice, son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Escuche esto: cuando usted se convierte en un cristiano, usted no se une a la iglesia simplemente porque es un buen hábito que le va a ayudar a crecer y madurar espiritualmente. Eso es cierto, pero esa no es la razón por qué lo hacemos. Lo hacemos porque ahora cobramos una nueva identidad, y el unirnos a una iglesia es una expresión de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Nos ha hecho parte de una familia. Somos ahora hijos, hijas de Dios, como acabamos de leer, o somos miembros de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, como leemos en 1 Corintios 12:27. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Hablaba yo con un hermano y hablamos de este tema, que somos el cuerpo de Cristo. Y me dice, hermano, dice, yo tengo dificultad, dice, porque hay hermanos en mi propia iglesia, dice, que no los aguanto y me caen bien gordo. Y yo sé que somos cuerpo, pero pareciera que yo soy nariz y ellos axila, dice. O sea, como que no vamos, ¿sí? Y le digo yo, hermano, pero al final del día la nariz y la axila también tienen sus funciones. Y no puedes, por más que quieras, no puedes
deshacerte uno del otro. Tienes que aprender a tolerar y a vivir. No sé, dile a la axila que se ponga desodorante o algo, pero aprende a vivir junto. ¿Sí? Aprende a vivir junto a tus hermanos. Cuando hablamos de este término de adopción, venimos a pertenecer a una familia. No nos podemos divorciar de nuestra familia. Están muy callados porque algunos de ustedes buscan pretextos para no hablarle a la suegra, para no hablarle a los tíos o al hermano o a la hermana. Pero es necedad dejar que nuestras diferencias nos dividan a tal grado. Es necedad irnos hasta la tumba algunos con ese rencor en contra de la misma familia. Si es una necedad en términos biológicos, también es necedad en términos espirituales. Somos una familia y debemos de aprender a amarnos. Cuando yo pienso en el término adopción, ¿sabe qué otro término se me viene a la mente? Se me viene el término diversidad. Yo conozco a familias que han adoptado a bebés y a veces adoptan de otra nacionalidad. Entonces se ve curioso cuando están las fotos familiares, ¿verdad? Y todos indios pintitos, ¿verdad? Bien mexicanos, nopal en la frente. Y luego hay una niña quizás de Asia, ¿verdad? Con los ojitos estirados y esa fachada, ¿verdad? Oriental. Y uno puede ver esa foto y inmediatamente identifica, ella es diferente a los demás. Pero en la foto se ve que se aprecian y se aman y abrazan su diversidad y no les impide llamarse una familia. Siguen siendo una familia. Entonces, cuando hablamos de adopción, tiene que entrar a fuerzas el término diversidad. De la misma manera, en el pueblo de Dios, en la casa de Dios, en la familia de Cristo, en el cuerpo de Cristo, todos somos diferentes. Algunos venimos de diferentes nacionalidades, de diferentes crianzas, diferentes estatus sociales o económicos, diferentes rangos de educación, cualquier cosa, pero tenemos que nosotros volver a una verdad que nos une, y es que si hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en Jesús como Señor y Salvador, no importa de dónde vengas, no importa cómo hayas sido, no importa tus pasiones y tus intereses y tus inquietudes, eres mi hermano, eres mi hermana. Saluda a la persona que está a tu lado y dile, somos familia aunque no te guste, ¿sí? Somos familia. En contraste a las relaciones biológicas, gente en relaciones adoptivas no se parecen el uno al otro siempre. No siempre comparten el mismo trasfondo o el mismo ADN, pero a través del amor podemos gozar de nuestra compañía. Dice Romanos 12, versículo 16, vivan en armonía unos con otros. Y escuche esto, cuando no pueden vivir en armonía hay una causa. Dice, no sean tan orgullosos. Sí, algunos demasiado orgullosos ni lo pueden leer. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y por si hay duda del tono con el que está hablando Pablo, él dice, y no piensen que lo saben todo. ¿Sí? O sea, no te creas tanto que a los que tú consideras gente común y ordinaria, ¿sí? ¿Sí? A la chusma, a los nacos, no sé cómo les llamen ustedes, ¿verdad? Dice, no te creas que lo sabes todo, no te creas tan orgulloso. Aprende a convivir y aprende a disfrutar de la compañía, aún de la gente que no se parece a ti, aún de la gente que no comparte tu crianza, que no comparte tu nacionalidad. Estamos viviendo en tiempos donde el país está muy dividido. Y podemos echarle toda la culpa si queremos a los gobernadores y al presidente, pero en realidad, hermano, un hombre no tiene esa capacidad de dividirnos de esa manera. Es el corazón del hombre, ya propenso a atacar. Hoy en día estamos ya nada más esperando un pretexto para encarar, confrontar y cortar a otros y llamarlos menos que uno, y se siente hasta rico a veces porque si yo hago resaltar la falta de otro me siento más justo yo. ¿No ha notado eso? Que
parece ser que siempre cuando apuntamos a gente y los criticamos, apuntamos a una falla, una debilidad de ellos que nosotros no compartimos. Y pareciera que juzgamos juzgamos con intenciones y a veces hasta sanas. Sin embargo, siempre usted estudie, estamos apuntando a algo con lo que nosotros no batallamos, porque cuando batallamos con lo mismo que la otra persona, tenemos la tendencia a compadecer, a identificarnos y a portarnos con mayor gracia y misericordia. Pero gracia y misericordia debe caracterizar a los hijos de Dios, no obstante cuál sea la circunstancia o la situación. Somos una familia, debemos de aprender a vivir en armonía. Hablando de ser una familia, hablando de ser un cuerpo, esto me lleva a número 2. La familia, la iglesia como familia debe ser caracterizada por la unidad. Diga conmigo, unidad. Un cuerpo significa que estamos pegados los unos a los otros. Nadie deliberadamente se cortaría una mano, una oreja o una nariz. Eso sería completamente insensato hacerlo. De la misma manera es una insensatez cortarte y separarte de la familia de Cristo. Pero créalo o no, vivimos en esa época donde muchos cristianos optan por vivir sus vidas en aislamiento y dicen: yo sirvo al Señor, pero a la distancia de la iglesia. Hay libros, yo he leído libros que dicen Jesús, hay uno que dice: Jesús, te amo, pero aborrezco a tus seguidores. Pero hay algo que nos está faltando, porque si usted quiere ser mi amigo, por ejemplo, si usted quiere ser mi amigo, usted por ende tiene que aceptar que yo estoy casado y que yo tengo una esposa. Usted no puede hablar mal de mi esposa, usted no puede faltarle el respeto a mi esposa si pretende ser amigo conmigo, porque soy pastor. Pero si usted habla de mi esposa, me bajo de la cruz y le doy a garrotazos con ella. ¿Qué quiero decir? Somos un paquete, somos una sola carne, dice la Biblia, mi esposa y yo. Entonces, si vamos a usted y yo tener una relación sana, íntima, de amistad, usted tiene que honrar y respetar a mi esposa. De la misma manera, si esto es sentido común para todos los que estamos casados, ¿cierto o no es cierto? De la misma manera, debemos de aplicar la misma lógica a un sentido espiritual. ¿Cómo creemos nosotros que seremos capaces de honrar a Dios y deshonrar a su pareja? La pareja, la novia de Cristo, es la iglesia. Tú no puedes tener una íntima relación y amistad con Dios si no honras la iglesia. Y Dios ha dicho que tú perteneces a la iglesia y el aislarte estás deshonrando a la iglesia. Y por ende no vas a poder tener una íntima y saludable relación con Dios. ¿Están aquí esta mañana? Tenemos que practicar la unidad. 1 Corintios 12:21. El ojo nunca puede decirle a la mano: no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie: no te necesito. En otras palabras, no tenemos ni la autoridad, mucho menos es la voluntad de Dios, de separarnos del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Nunca es la voluntad de Dios que usted y yo, como creyentes, nos estemos subajando y señalando los unos a los otros. Tristemente, esto es algo que se manifiesta no solamente en niveles de cristianos laicos o congregantes de una iglesia. Hoy en día, y yo creo que como se manifiesta en individuos, porque es un derivado de lo que pasa a veces entre líderes espirituales. Hoy en día hay líderes espirituales que se echan el uno al otro y que se señalan y se critican. Hay denominaciones enteras que sacan escritos y vetando a tal o cual predicador o tal o cual denominación, aún en las mejores organizaciones, denominaciones y iglesias. Me encanta el sarcasmo que emplea un gran historiador de la iglesia y teólogo llamado Leonard Sweet cuando él escribe esto. Dice: en el año 1900 había 1600 denominaciones cristianas en el mundo. En el 2012 había arriba de 43,000. Y dice: ¿no te alegras de estar en la correcta y la verdadera? O sea, 43,000 en el 2012. A lo mejor ya estamos en 45,000. Diferentes denominaciones, es decir, para los que son nuevos, diferentes creencias,
porque hay de cristianos, hay cristianos, o sea, hay cristianos bautistas, presbiterianos, metodistas, luteranos, no sé, católicos, hay un sinnúmero de religiones y denominaciones solo dentro de la fe cristiana. Y dice este teólogo e historiador, dice, más de 43,000 denominaciones, pero gracias a Dios que tú estás en la correcta y la verdadera. ¿Sí? O sea, que tú le atinaste. De entre 43,000 llegaste a la iglesia correcta, crees lo correcto, interpretaste perfectamente bien la Biblia. O sea, ¿qué arrogancia se necesita? ¿Qué arrogancia se requiere para creer que hemos figurado a Dios, que lo conocemos por completo, que conocemos su corazón, que interpretamos perfectamente bien la Biblia y que no hay otra fe y otra doctrina sana aparte de la nuestra? Eso es arrogancia, eso es soberbia. El día de ayer yo hablaba con un amigo y no compartimos la misma fe, tenemos puntos doctrinales muy distintos, pero una cosa que yo le decía, mira, lo bueno, amigo, le digo, es que Jesús es el camino. Él pertenece a otra fe y sí hay puntos doctrinales muy fuertes que nos separan quizás en pensamiento. Le digo, pero lo bueno es que tú crees en Jesús y yo creo en Jesús. Y la religión no es lo que nos lleva al cielo. La religión no es lo que nos lleva a una comunión con Dios, es una relación con Cristo. Jesús dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces le dije, yo le doy gracias a Dios que la gracia y la misericordia de Jesús compensan por cualquier falla doctrinal que podamos tener. Y yo le dije a él, por ejemplo, yo estoy convencido, le dije que cuando tú llegues al cielo, Dios te va a decir, ¿sabes qué? Estabas mal en este punto, en este punto y en este punto y en este punto, pero en la gracia de Jesús, en la misericordia de Jesús, había suficiente gracia como para dejarte venir al Padre de todas maneras, porque Jesús es el camino. Depositaste tu fe en Jesús. Le dije, yo estoy convencido que cuando yo llegue al cielo me va a decir el Señor, Charlie, tú estabas mal en este punto y aparte de eso estuviste perfecto, pero ese punto, no se crea. Dios me va a decir, a mí también estuviste mal en esto y esto, ¿sí? Pero hay suficiente gracia en Jesús para compensar por tus fallas doctrinales. Por eso nuestra iglesia es una iglesia no denominacional. Nos critican algunos y dicen, no creen en nada. No, todo lo contrario. Creemos en Jesús como el Hijo de Dios y creemos que quien lo confiesa como Señor y Salvador viene a ser salvo. Y somos no denominacionales. ¿Por qué? Porque ponemos una prima sobre ese fundamento. Si nos podemos unir al pie de la cruz, podemos dejar nuestras diferencias doctrinales secundarias a un lado sin dejar que nos impidan adorar juntos. ¿Sabía usted que aquí hay bautistas, hay pentecostales, hay católicos, hay metodistas, hay presbiterianos en esta iglesia? Y ya si usted brinca y yo no brinco, si yo hablo en lenguas, si usted no habla en lenguas, si usted se cae, yo no me caigo, si usted tiembla, yo no tiemblo, ya esas cosas son secundarias. Podemos unirnos al pie de la cruz. ¿Sabe cuál es el calificativo para pertenecer a la familia de Cristo? No es el hablar en lenguas, no es el caerse en el altar, no es llorar, no es cantar cantos antiguos o cantos modernos. Esos no son calificativos. Dice la Biblia en Romanos 10, 12 al 13, no hay diferencia entre los judíos y los gentiles en ese sentido. Ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Pues todo, diga conmigo, todo. Una vez más, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cuál es el calificativo? Invocar el nombre de Jesús, arrepentirse del pecado y reconocerle como Señor y Salvador. Y punto. ¿Está conmigo? ¿Por qué le estoy hablando de esta manera? No estoy enojado. Como pastor de esta iglesia, para mí es menester que entendamos que si vamos a ver la gloria de Dios, tenemos que establecer una cultura de reino. Y nosotros no podemos ser una iglesia divisiva. No podemos ser creyentes divisivos. No podemos portarnos como cristianos que siempre andamos buscando la falta en otros
para ver qué sacamos o para exhibirnos unos eruditos o estudiosos o inteligentes o sabios de la Biblia. No podemos nosotros, a cuestas de la unidad, andar buscando a ver a quién le sacamos falta para aparentar ser buenos cristianos. Tenemos que ser una iglesia que une, una iglesia, tenemos suficientes denominaciones. No estoy predicando desde un punto de vista idealista. Si usted me pregunta, ¿usted cree que un día vamos a hacer una sola iglesia? Claro que no, eso nunca va a suceder, se lo garantizo. No puede suceder porque sí hay diferencias doctrinales muy fuertes, pero lo que estoy diciendo es que nosotros, Iglesia Vital, nosotros como cuerpo de Cristo aquí en McAllen, nosotros no vamos a contribuir a esa cultura divisiva que existe dentro de la iglesia cristiana. Nosotros vamos a volver al fundamento que estableció el Señor y que estamos viendo ahora. El calificativo es invocar el nombre del Señor. Y voy a buscar pretextos. Si tú invocas el nombre del Señor, voy a buscar pretextos para unirme contigo, no para separarme de ti. Tenemos que establecer una cultura de reino. Pablo, en una ocasión, reprendió a la iglesia en Corinto por su espíritu divisivo. Y eso es algo muy importante. Déjenme les digo esto. Los cristianos del primer siglo ponían una prima tan alta sobre la idea de la unidad que ellos no podían concebir la idea de tener más de una iglesia en la ciudad. Por eso usted ve que en el Nuevo Testamento los escritores, cuando se refieren a una iglesia, dicen la iglesia en Corinto, la iglesia en Éfeso, la iglesia en Jerusalén. ¿Por qué? Porque independientemente de los puntos doctrinales secundarios, si usted vivía en Jerusalén, usted pertenecía a la iglesia en Jerusalén. Si usted vivía en Corinto, usted pertenecía a la iglesia en Corinto. No había la primera asamblea, primera bautista, segunda presbiteriana de Corinto. No. Era la iglesia del nombre de la ciudad. Y punto. No había más. Ellos no podían ver las cosas de otra manera. Ellos consideraban que la unidad era tan importante que forzosamente pertenecían a una sola iglesia. Sin embargo, algunos creyentes en Corinto empezaron a crear círculos, empezaron a segmentar a la iglesia, no en base a la unidad en Cristo, sino en base a la unidad a un apóstol o a un maestro de la Biblia. Y Pablo tuvo que exhortar y reprender a la iglesia. Romanos 10, versículos 12 al 13. No, más bien, 1 de Corintios 1, versículo 2, perdón. 1 de Corintios 1, 2. Esta carta va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que están en todas partes, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese esto: Señor de ellos y de nosotros. Versículo 10, vamos a brincar. Amados hermanos, les ruego, presten mucha atención, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Brincamos al 12. Algunos de ustedes dicen: yo soy seguidor de Pablo. Pausa. Él pudo haber dicho: ay, muchas gracias, bendiciones, sí, qué bueno que me admiran. Pero él no dijo eso. Él dijo: algunos de ustedes dicen: yo soy seguidor de Pablo. Y este es Pablo escribiendo. Otros dicen: yo sigo a Apolos, o yo sigo a Pedro, o yo sigo únicamente a Cristo. Mire lo que dice Pablo: ¿acaso Cristo está dividido en facciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Y empieza a exhortar a la iglesia en Corinto y termina
condenando esta actitud como un acto pecaminoso de la carne. 1 Corintios 3 al 4. Porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? En otras palabras, hay suficiente división allá afuera como para traernos ese espíritu divisivo a la iglesia. Por cierto, ¿quién fue el primer divisor? Satanás. Dividió el cielo, literalmente. Se llevó una tercera parte de los ángeles en rebeldía. Quiere decir que la división es satánica, suena fuerte, pero tiene su raíz en la acción que hizo Satanás. Mire, ya que estamos en este tema, es más, aquí me voy a quedar el resto del mensaje, voy a terminar este mensaje la semana que entra, porque es muy importante que yo me quede aquí para hablar los últimos minutos acerca de esto, ya que estamos en este tema de la unidad y de la familia y de ser un cuerpo. Déjeme confrontar ese espíritu de crítica que corre a rienda suelta por las redes sociales y que ha infectado a demasiados cristianos, incluyendo algunos de esta congregación. Y le voy a hablar desde un corazón pastoral, recíbalo como una exhortación si tiene que recibirlo así. No me malinterprete, yo creo que el discernimiento espiritual en estos tiempos es una de las necesidades más fuertes entre los cristianos. Pero la Biblia también nos advierte en contra de esos corazones gobernados por un espíritu de orgullo y por un espíritu de crítica que nada más andan buscando a quien señalar. Este es el mismo espíritu que caracteriza a Satanás, el acusador de los hermanos, el acusador de los creyentes. Si usted posee esta actitud y este espíritu, es tiempo que nosotros nos arrepintamos, rindamos nuestra voluntad al poder del Espíritu Santo, que empecemos a ejercer el fruto del Espíritu, que es el dominio propio, que es la templanza, el amor. Tenemos que empezar a ser renovados, a ser transformados por la renovación de nuestra mente. Es cierto que somos llamados a defender la fe, sin embargo no somos llamados a andar como buitres buscando a quién señalar. Esa actitud tiene que terminar. Romanos 14:10 dice: ¿por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios. Luego Santiago capítulo 2 versículo 13, algo sabe del cristianismo porque era medio hermano de Jesús. Este Santiago dice: no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros, pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Escúcheme bien. ¿Es el deber del cristiano defender la fe? Claro que sí. Es más, hay un libro en la Biblia, un libro pequeñito, pero muy interesante. Lo puede leer hoy para que usted tenga la dicha de decir: hoy me eché todo un libro de la Biblia. Justo antes de Apocalipsis está el libro de Judas. No debe ser confundido con Judas, el discípulo que traicionó a Jesús. Este es otro Judas. Pero Judas escribe una epístola 100% dedicada a el tema de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas, y cómo nosotros como cuerpo de Cristo y como iglesia debemos de tener cuidado. Y les voy a ser muy franco en esta tarde. En el corazón de ese libro, porque es un solo capítulo, en el corazón de ese capítulo hay un versículo que jamás en mi vida lo había leído hasta anoche. Y cuando yo estudiaba y me preparaba y leí lo que estaba sobre la página de esa Biblia, me voló la mente. Escuche esto: Judas 1 versículo 9. Pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos,
se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo que el Señor te reprenda. Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. Déjeme le explico lo que está pasando. Los teólogos argumentan que en algún momento después de la muerte de Moisés, en algún momento en la historia del pueblo judío, hubo una lucha entre el arcángel Miguel y el mismo Satanás. Que porque Satanás estaba queriendo exponer al pueblo judío, quería que el pueblo judío descubriera dónde estaba enterrado Moisés. Y la tentación era, el objetivo era que el pueblo judío se viera tentado a adorar esa tumba o adorar al mismo Moisés. Entonces Dios, conociendo la debilidad del pueblo, que era un pueblo propenso a la idolatría, mandó al arcángel Miguel a pelear contra Satanás para impedirle que él expusiera al pueblo judío donde estaba la tumba de Moisés. En ese altercado que el arcángel Miguel y Satanás tienen, combaten y hay un intercambio de palabras. Usted pensaría que cualquier cosa mala que usted le atribuye a Satanás es verdad. Si yo digo Satanás es un cochino, probablemente es verdad. Si yo digo Satanás es un mañoso, probablemente es verdad. Si yo digo Satanás es mentiroso, es verdad. Si yo digo Satanás es malo y lo acuso de esto y del otro, lo más probable es que es verdad. Sin embargo, dice la Biblia que en ese intercambio de palabras, el arcángel Miguel no se atrevió a cometer blasfemia, es decir, no se atrevió a acusar falsamente al mismo diablo. ¿Qué nos da a nosotros la licencia de subirnos a las redes sociales sin conocer el corazón, sin conocer la intención de tal o cual predicador y decir es hereje, es un agente de Satanás, es un falso maestro? ¿Qué si es simplemente su hermano e interpreta la Biblia de manera diferente que usted? ¿Acaso no hay suficiente gracia en Cristo para compensar por nuestras fallas doctrinales? ¿Acaso no hay suficiente misericordia en Cristo para compensar por nuestras fallas doctrinales? Miguel no se atrevió a hablar ni en contra de Satanás, porque él dijo: yo no quiero decir algo ahora. Repito, esto dentro de un capítulo que nos insta a defender la fe. ¿Cómo consolidamos estas dos cosas? Bueno, somos llamados a defender la fe, claro que sí, pero al hacerlo debemos de mantener el más alto nivel de integridad. Nuestros argumentos tienen que ser honestos, tienen que tener buen fundamento. Cuando rechazamos y corregimos una enseñanza falsa, debemos resistir la tentación de acusar a la persona, porque acuérdense que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes y potestades que están en los aires. Entonces, en vez de criticar, en vez de señalar, si estamos luchando contra una potestad, a usted no le sirve señalar a una persona por redes sociales. Mejor en el ámbito espiritual, póngase a orar y póngase a interceder por esa persona. Yo no logro entender cómo nos llamamos cristianos y a veces tenemos años o décadas de escuchar a tal o cual predicador, de cantar los salmos de tal o cual cantante o salmista, pero en el momento en que le escuchamos una palabra o un concepto o una idea con la que no compadecemos, nos atrevemos ahora a sacar la daga y acusarle de satánico, acusarle de hereje, a atribuirle su persona y su existencia y su propósito a Satanás. Recuerde que la blasfemia significa atribuirle a Satanás lo que le pertenece a Dios. Entonces tengamos mucho cuidado cuando nosotros como creyentes decimos tal o cual predicador es del diablo. Tenga cuidado, porque si eso no es verdad, si este hermano simplemente se equivocó o interpreta la palabra de manera distinta como usted la interpreta, y no descartemos la posibilidad que el equivocado puede ser usted, ¿ok? Pero si él está equivocado y lo denominamos un hijo de Satanás, un agente del diablo, un hereje, un falso maestro, podemos estar cometiendo blasfemia.
Porque si él es su hermano y su hermana en Cristo y le pertenece a Dios y usted se lo está atribuyendo al diablo, entonces mayor pecado comete usted que el pecado que está queriendo señalar. Yo sé que este mensaje es fuerte. No estamos acostumbrados a esto en domingo. En miércoles sobra de esto, véngase el miércoles, ¿sí? Si le gusta la mala vida, véngase los miércoles, ¿sí? Pero escúcheme bien, iglesia, ¿por qué predico con este ímpetu y con esta pasión? Porque nosotros no podemos establecer una cultura que no sea del reino de Dios. Tenemos que vivir regidos por una cultura de reino. Y entre esa cultura está el hecho de que somos una familia, que somos un cuerpo y debemos de practicar la unidad. ¿Sabe usted que la verdad de Dios es poderosa en sí misma? Sí, debemos de defender nuestra fe y sobre todo nuestro contexto personal y cuidar a los nuestros. Mi menester es protegerlos a ustedes de una falsa enseñanza. Si un día alguien se sube aquí y da una falsa enseñanza, escuche bien, yo los voy a defender a ustedes exponiendo la falsa enseñanza, pero al intérprete o al predicador o al orador lo tendremos que tratar con amor y con misericordia. Usted tiene que guardar a su familia de una falsa enseñanza. Si de pronto van a una iglesia o a esta misma iglesia, o usted va a YouTube y ve una predicación y hay una falsa enseñanza, o hay alguien aconsejando a sus hijos, y usted como padre tiene el deber de defender la fe en su casa, en su hogar. Pero no hay diferencia entre defender nuestra fe y atacar a otros, atacar la fe de otros. Me preguntaba un pastor: oye, Charlie, ¿cuál es tu postura con esta iglesia que está haciendo noticia a nivel nacional? Y es una iglesia como de 50 miembros, mis hermanos, una iglesia pequeña, pero se portan extremistas porque van y protestan en los funerales de soldados que han muerto en el Medio Oriente, y dicen que es un juicio de Dios la muerte de esa persona y cosas así que obviamente nos hacen ver mal porque los categorizan con todos los cristianos, ¿verdad? Todos los protestantes. Y luego van y agarran estatuas del Buda y los quiebran, y agarran el Corán de los musulmanes y hacen una convocatoria que todos traigan los Coranes y vamos a quemarlos porque es falsedad. Y me decía a mí un pastor: ¿cuál es tu postura en relación a esto? Le dije: mira, si yo me pongo a quemar un Corán, estoy exponiendo una inseguridad propia, que yo no creo que hay suficiente poder en esta verdad, que tengo que eliminar la mentira, porque si no elimino la mentira, entonces la verdad no va a tener fortaleza en sí misma de prevalecer. Y la razón por qué yo no quemo el Corán, la razón por qué yo no rompo estatuas del Buda, la razón por qué no voy y pinto las paredes de las iglesias de otra fe, es porque de nada me sirve atacar otra fe cuando esta palabra es la palabra viva, inspirada, poderosa del Dios creador y omnipotente. Esta palabra tiene poder en sí mismo. Dios es varoncito, Él sabe defenderse a sí mismo. Él no es un cobarde, Él no es un débil. Dios sabe en su infinito poder cómo defender la fe. Incluso nuestra fe cristiana ha sido la más perseguida de toda la historia. Esta Biblia ha sido la más atacada, el pedazo de literatura más atacado de toda la historia. Han querido eliminar las Biblias, han querido truncar que se interpreten a otros idiomas, han querido matar a los cristianos, han querido destruir a la iglesia y no han podido, porque Dios siempre sabe cómo va a defender la verdad. Y nosotros somos llamados a defender nuestra fe, pero no atacar a otros. Hay una gran diferencia. ¿Cuántos están conmigo? Queridos amigos, dice Romanos 12:19: nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Romanos 12:21 dice: no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. El otro día, termino, entró alguien a mi oficina y vio un libro
de un teólogo que yo leo. Y me dicen, ¿tú lees a ese tipo? Y le digo yo, sí. Y me dicen, ¿pero acaso no sabes que este tipo cree esto y esto? Y le dije yo, sí. ¿Y por qué lo lees si está mal? Le digo, porque el otro 95% de lo que él dice me edifica. El otro 95% de lo que él contribuye al pensamiento teológico y a mi liderazgo me edifica. Entonces yo tengo suficiente autoestima espiritual como para poder leer un libro de una persona que en su 95% del contenido me va a edificar. Y tengo suficiente cordura para poder identificar el 5% que no me edifica y descartar ese 5% sin ignorar el otro 95% que me edifica y que me bendice. Él es hijo de Dios. Él ha invocado el nombre de Dios. Él es un pastor. No compadezco al 100% con sus ideologías, pero es mi hermano. Es mi hermano en Cristo. Y no lo voy a tratar como tú quieres que yo lo trate. ¿Por qué? Porque ese no es el llamado, ese no es el deber al que somos llamados los cristianos. Todo lo contrario, somos llamados a establecer una cultura de familia. ¿A poco usted está 100% de acuerdo con los de su familia biológica? ¿Verdad que no? Y no por eso dejan de ser sus hermanos. Pregúnteme a mí, mi hermano es aficionado a los Cowboys, o sea, ¿cómo es posible? ¿Sí? Sin embargo, el otro 95% de su existencia me bendice. Y no lo dejo de llamar mi hermano simplemente porque no le echamos porras al mismo equipo. Simplemente porque no le vamos al mismo equipo. Es mi hermano. El día de hoy yo quiero que se ponga de pie. Ahí donde usted está. Hoy no voy a llamarlos al altar. Yo voy a dejar que usted ahí en su lugar piense por un momento. En un minuto vamos a empezar a cantar con el grupo de alabanza. Pero yo quiero que usted se autoexamine, que usted medite unos segundos. Escúcheme bien lo que le voy a pedir. Si usted ha participado en estas prácticas divisivas, tanto en conversación o en redes sociales o demás, primero voy a pedir que haya un genuino arrepentimiento, que digamos: Señor, perdóname. Si el arcángel Miguel no se atrevió a hablar blasfemia contra el diablo, yo tampoco lo voy a hacer en contra de los que posiblemente son tus siervos. Arrepentimiento. Y segundo, compromiso. Un compromiso a no contribuir más a esa cultura tan alejada de los principios de la Biblia. Algunos de ustedes tendrán que ir hoy a redes sociales y borrar a gente que nos incita a la división, y personas que señalan y que critican. Hoy en día hay ministerios que ya no se dedican a predicar de Jesucristo, se dedican a predicar en contra de tal o cual doctrina o predicador. Y a veces me pregunto yo, ¿no habrá suficiente unción? ¿No habrá suficiente material en la Biblia? ¿No habrá suficiente poder en el nombre de Jesús como para que se dediquen a predicar en contra de algo o de alguien en vez de predicar a favor del evangelio? Y yo no puedo controlar lo que ellos hacen. Usted no puede controlar lo que ellos hacen, pero nosotros podemos controlar nuestras acciones. Y podemos examinar nuestro corazón. Y podemos venir a los pies de Jesús y decir: Espíritu Santo, rindo a ti mi voluntad. Saca desde su raíz todo complejo de superioridad. Saca desde mi corazón, Señor, toda actitud o todo espíritu crítico, de crítica. Saca de mi corazón todo anhelo de querer señalar a otros, porque entiendo que cuando juzgo severamente, severamente seré juzgado. Cuando me porto con misericordia y amor, te portarás conmigo con misericordia y amor. Ahí donde está, levante sus manos, abra su corazón. Le invito a un momento con Dios. Hay otros puntos que yo quiero hablar acerca de la familia de Cristo, que es la iglesia, pero en este momento, lo terminaré el mensaje el próximo domingo, pero en este momento quiero que usted tome unos momentos con Dios y le diga: Señor, perdóname y ayúdame a continuar
Ayúdame a continuar sin contribuir a la división, a la guerra que existe entre los mismos cristianos. En el nombre de Jesús, vamos a adorar a tu Dios. Espíritu está Sí, Señor. aquí. Sí, Señor. Es evidente tu mover. Tu Espíritu, Tu Señor. espíritu está aquí. Atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Nuestro espíritu está aquí. Llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me atmósfera cambiando está. Su espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Atmósfera cambiando está. Sí, Señor. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me Si quieres venir a los pies de Cristo en este momento, dile: Señor Jesús, te entrego mi vida y mi corazón. Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento, hazme una nueva persona. Te declaro, te confieso, mi Señor y Salvador. Espíritu Santo, guíame de hoy en adelante. Quiero vivir una vida de honra, de cultura del reino, que agrade a Dios. Señor Jesús, te doy gracias por mi salvación. En tu nombre, Señor, oramos. Amén y amén. Sí, Señor, te adoramos. Vamos, toma un minuto más, levanta tus manos. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí Tu voluntad, como en el cielo. Que tu
gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias porque podemos sentir tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es vida. Tu palabra viene a alimentar nuestro espíritu. Tu palabra tiene autoridad y poder. Tu palabra trae claridad. Tu palabra nos enseña, nos guía, y te damos gracias, Señor, por la palabra hablada en esta mañana. Que podamos nosotros no solamente ser oidores de tu palabra, sino hacedores de tu palabra. Que podamos nosotros en nuestro diario caminar, reflejar quién eres tú en nuestras vidas. Te damos toda honra y toda gloria, Señor. Te damos gracias. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Vamos a estar despidiéndonos en este momento, pero queremos decirles, anunciarles que a la salida usted puede encontrar las playeras de Cultura del Reino. Sigan viniendo, yo sé que se van a seguir gozando. No olvidar Casas Vitales, hay información también en el lobby donde usted pueda agregarse a una de estas casas. También nuestra conferencia de visión el 30 de septiembre a las 11 de la mañana, y el 23 de septiembre hay presentación de niños también. Hermanos, también queremos informarles, yo sé que algunos a través de las redes sociales se dieron cuenta que falleció la abuelita de la pastora Carla, y queremos anunciarles que precisamente por las redes sociales estarán poniendo toda la información sobre los servicios fúnebres. La familia todavía está haciendo esos planes, pero usted vaya checando sobre la página de Vital, sobre las redes sociales, sobre los servicios fúnebres de la abuelita de Carla y de la familia y de pastora Di, también Diana, ahí usted se va a estar, puede informarse sobre estos servicios. Y vamos a seguir orando por la familia para que Dios siga fortaleciendo y consolando a la familia entera. Vamos a orar para ser despedidos, hermanos. Si usted es nuevo, si usted es una persona nueva, viene por primera vez a casa, aquí a la Iglesia Vital, también pase por el lobby, hay un regalito para usted. Queremos saludarles, y ahí le van a dar un regalito por estar en la casa de Dios en este día. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Te damos gracias, Señor, una vez más por estar en tu casa. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros. Salimos de tu casa llenos de tu presencia, llenos de tu Espíritu Santo. Que podamos salir bendecidos a nuestra casa, y que podamos tener una semana bendecidos, Señor, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que estemos, Señor. Que podamos caminar conectados contigo, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga, y nos vemos el miércoles a las 7 servicio, y los domingos a las 9:30 en inglés, 11:30 en español y 1:30.